El final de los tiempos. El nuevo libro del doctor Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Usted, bueno, en los puntos aquí que menciona, me parece interesante el punto 6 que habla del surgimiento del ejército de Israel y el 7 sobre la preservación y prosperidad de Israel. Estos dos asuntos, ¿qué importancia juegan en estos tiempos escatológicos? En Amós, veamos cómo todo lo encontramos en la Biblia. Esto es maravilloso, hermanos. En Amós 9, 14 y 15, hace 2500 años, se profetiza lo que sucedió en 1948, pero los detalles son asombrosos. Hace 2500 años, dice así, Amós 9, 14 y 15. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas. Número 1. 2. Las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, escuchemos esto, lo que dice Dios, nunca más, desde el 48 que llegaron, serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Veamos en primer lugar, los que tienen Biblia, ponle ahí 14 de mayo de 1948, porque fue cuando se cumplió esta profecía al pie de la letra. Vinieron del cautiverio después de casi 1900 años, los judíos a su tierra. 2. Estaba devastada, despoblada, no había absolutamente nada, no había viñedos, no había árboles, no había construcciones cuando llegaron los judíos. Aquí dice que iban a habitarlas e iban a plantar vino, y iban a plantar huertos. En 1950, exactamente 2 años después que los judíos regresan, plantan 6 millones de olivos en una de las obras más grandes de la ingeniería hidráulica del siglo XX. Impresionante, 6 millones de olivos, un olivo por cada judío que los nazis mataron. Y luego finalmente dice la profecía que los plantaría Dios y que ya jamás los iban a arrancar. Vimos ya que en el 48, al otro día, el 15 de mayo, se juntan 4 naciones árabes para atacarlos. 1956, 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, cuando el presidente Abdel Nasser de Egipto se reúne con Siria, con Irak, con Líbano, para activarlos, motivarlos de que ataquen a Israel y que los echen al Mediterráneo. Comienza la guerra y los judíos, sabiendo que la mayor parte de los árabes desayunan temprano, como a las 6, 7 de la mañana, se levantan en sus aviones los judíos, y el 6 de junio, entre el 6 y el 7 de junio de 1967, esto es asombroso, se suben a sus aviones y barren con toda la aviación de los egipcios, con toda la aviación de Siria, de Líbano, Jordania. El rey Hussein, que oyó que estaban haciendo una propaganda falsa, estamos ganando la guerra de los judíos, se une al presidente Nasser de Egipto y bombardean también toda la aviación de Jordania. Una vez que la aviación de Egipto, Jordania, Siria y Líbano han sido eliminadas, pues los judíos tenían el control total de toda la tierra de Israel. Avanzaron a la península del Sinaí hasta Egipto, conquistaron las colinas de Golán y regresaron y recobraron parcialmente la parte occidental de Jerusalén, porque
Más tarde, meses después, la tuvieron que devolver, pero recobraron todo Jerusalén por primera vez en la historia. Pero es otra historia, ¿verdad?, que tenemos que algún día contar por qué las Naciones Unidas les obligaron a devolver y se quedaron con el Muro de los Lamentos, del Muro de los Lamentos a la izquierda, ya les pertenece a los musulmanes, donde está la famosa mezquita de Omar. Pero esta guerra de los 6 días fue una de las cosas más milagrosas, y el mismo general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la batalla en 1990-91 del desierto contra Hussein, cuando Saddam Hussein atacó Kuwait, el general Schwarzkopf, que fue el jefe de toda la coalición de todos los militares de 29 naciones, dio una conferencia en West Point, en Estados Unidos. Quiero terminar con esto. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: yo, como general 4 estrellas, he estudiado las guerras de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, de Gengis Khan, etcétera, etcétera. Y nunca he visto una guerra, dijo el general Schwarzkopf, que tiene su libro en sus memorias, como la guerra de 1967, cuando los judíos no tenían ninguna probabilidad de salir vivos. 1 contra 12 a la 5ª potencia. Estas eran las probabilidades que tenían de salir vivos. Y en 6 días los judíos hacen algo espectacular. Acaban con 5 naciones árabes, con el ejército de 5 naciones árabes, porque dice la Biblia que cuando fueran instalados, nadie los volvería a sacar de su tierra. Estamos en el siglo XXI, los siguen atacando, se nombran grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, los Yudis, etcétera, etcétera, y que hemos visto, no han podido sacarlos de su tierra, porque lo dice Jehová, el Dios de la Biblia. Menciona usted la Biblia, Pastor Alducin. Bueno, de recordar que este documento que el doctor Alducin nos está compartiendo hoy está ahí en el WhatsApp de enlace, el contacto, ojalá que usted ya lo tenga, más 1-469-78-1000. En la opción de descargas, la primerita que aparece ahí es este calendario profético, cumplimiento profético, ¿verdad?, que ya ustedes pueden descargar. Y nada más como un insumo adicional, doctor Alducin, porque creo que algo importante que sucede, y curiosamente diría uno, previo al establecimiento del Estado judío, empiezan a aparecer en las cuevas de Qumran unos manuscritos, y que curiosamente entre todos estos 900 documentos que salen ahí, todos los libros de la Biblia hebrea estaban ahí como diciendo Dios, bueno, voy a poner en perspectiva el cumplimiento de las profecías, de la palabra, de la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Y lo que eso vino a significar luego para todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras, el poder confirmar todos los escritos bíblicos y ajustar lo que había que ajustar, pero como con ese hallazgo que algunos le llamaban como el hallazgo arqueológico del siglo XX, ¿verdad?, encontrar todos esos fragmentos y cómo empezaron a circular por el mundo entero, confirmando la veracidad de la palabra de Dios, y cómo por eso cuando usted pone aquí los textos bíblicos, yo creo que es importante que la gente entienda cómo Dios en realidad como que va poniendo en escena todo para que la gente entienda que la Biblia es verdad. Claro, cuando llegamos al Mar Muerto, iniciamos nuestro recorrido Tel Aviv y subimos por todo Jope, Haifa, llegamos al Mar de Galilea. En el Mar de Galilea unimos 3 barcas, porque éramos muchísima gente, ahí tuvimos canciones, les compartí la palabra y comenzamos a bajar hacia el sur, Jerusalén, y luego fuimos hasta el Mar Muerto. Y de regreso otra vez, subiendo otra vez hacia Jerusalén, pasamos por las cuevas de Qumran. Y el guía está como a 20 minutos del Mar Muerto. Y está del lado izquierdo, es una montaña llena, pero llena de cuevas, donde habitaron un grupo llamado los esenios, que cuidaban cabras y borregos, y uno de ellos aventó una vez una piedra y rompió un frasco. Así fue como encontraron los rollos del Mar Muerto, según nos contó el guía. Entonces se acercó este pastor y encontró estos rollos que para él no le dio importancia. Los llevó a un mercado después a Jerusalén y los compró una persona también común y corriente, y una persona que iba pasando por ahí le llamaron la atención y fue el que se los llevó a su laboratorio. Era un arqueólogo, iba descubriendo pues que eran documentos escritos con más de 2500 años de antigüedad, los rollos de Qumran. Y entre ellos se encuentra completamente el libro de Isaías.
y cuando entramos al Museo del Holocausto, ahí se encuentra todo alrededor Museo del Libro de Isaías, tal como se encontró en estas cuevas. Estaba en el Museo del Holocausto y lo pasaron al Museo del Libro y lo han cambiado, pero es todo completamente el rollo de Isaías, dándonos, ¿verdad?, la confirmación, la veracidad que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas dicen, la Biblia fue hecha por hombres, esto y el otro? Bueno, no hay ningún documento de la Ilíada, de Odisea. Muéstranos, podemos pedir a la gente, muéstranos los documentos más antiguos que tú me puedas, a excepción de los escritos del Código de Hammurabi, ¿verdad? A excepción de eso, que es un documento antiguo que no tiene profecías, no hay nada comparado con lo que encontraron en los rollos del Mar Muerto, dando testimonio a Dios una vez más a la gente que realmente es sincera y busca evidencias de que la Biblia es la verdad, las pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios y que tal como la tenemos, es tal exactamente como en los originales se escribió. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.